Mi abuelo y Pedro Castillo. Castillo no es mi abuelo, pero si gana, yo imaginaré que sí lo es. Que esa banda presidencial que le pondrán es el reconocimiento ciudadano que mi abuelo campesino y los peruanos olvidados merecen. Saludos cordiales, estimados maestros y maestras. Como siempre, somos el docente digital y en esta oportunidad compartiremos esta hermosa narración publicado en lamula.p por, por el amigo Gonzalo Pajares. Sin duda, en este tiempo de elecciones, de contradicción y de mucha revuelta, es necesario comprender y entender y, ¿por qué no?, reflexionar a partir de hermosos textos como este. Y a continuación les damos, y espero que sea de su agrado. Mi abuelo fue un profesor rural. Sí, como Pedro Castillo. Su padre, mi bisabuelo, fue un pastor de ovejas analfabeto que era un capo sacando cuentas. A golpe de vista sabía si el rebaño que pastaba tenía 2.585 ovejas o 2.583, y tenía que ir en busca de las dos faltantes. Mi bisabuelo trabajaba en la hacienda Huacraruco de la familia Gildemeister, también dueña de la famosa inmensa hacienda azucarera Casa Grande. En Huacraruco, en una evidente condición de semi-esclavitud, a cambio de su trabajo, a mi bisabuelo le prestaban una chacrita para sembrar papas, maíces y demás cultivos de pan llevar, que, claro, no le alcanzaban para mantener a su decena de hijos. No sé si hablaba quechua. Ese era un tema vedado en las conversaciones familiares, pero lo que sí nos quedó claro a sus descendientes, cuando nos hablaban de él, es que nunca quiso para sus hijos la misma vida de pobreza que le había tocado. Mi bisabuelo era un haragán que por falta de esfuerzo y trabajo no logró superarse. No, es evidente que trabajaba más que su patrón. Mejor sería decir que era su dueño. Pero nació, creció y murió en un sistema que lo oprimió toda la vida y del que nunca pudo escapar. Por eso, siempre creyó que la educación era un buen mecanismo para salir de la pobreza y la opresión. Por eso, mandó a todos sus hijos a la escuela. Por eso, quiso que todos sus hijos dejasen el campo y se convirtiesen en habitantes de la ciudad. Mi abuelo hizo la primaria en una escuela rural de San Juan, el distrito donde estaba la hacienda Huacraruco, donde su papá era pastor. No pudo hacer la secundaria porque, para ello, tenía que trasladarse hasta Cajamarca, donde estaba el Colegio Héroes de San Román. Y en su familia dinero no había para ese privilegio, pero sí sobraban responsabilidades. Esta situación no es ajena hoy. Para muchos peruanos pobres, rurales y urbanos, hacer la secundaria es un privilegio que no pueden alcanzar. Mi abuelo regresó a Huacraruco para ayudar a su padre en la crianza de las ovejas y en la siembra de esa chacra prestada. Felizmente para mi abuelo, un día llegaron los militares buscando conscriptos y vieron en ese adolescente imberbe un buen prospecto de soldadito. Lo reclutaron y lo llevaron a Tumbes a servir a la patria. Mi bisabuela lloraba de pena porque le quitaban a su hijo mientras le daba su chane, su lonchera en jerga cajacha, de papas revueltas y pajuros para el viaje. Y mi bisabuelo oscilaba entre la tristeza por dejar partir un hijo y una buena ayuda en la chacra, y la certeza de que regresaría convertido en una persona con más mundo que él, y quizá en un hombre más fuerte, capaz de defenderse, rebelarse y vencer el infortunio.
En Tumbes, mi abuelo tuvo un superior que pronto se dio cuenta que Luchito Cruzado era un muchacho muy despierto e inteligente. Entonces lo sacó del cuartel y sus obligaciones castrenses y lo ascendió a Furriel, algo así como su secretario personal. De hacer ranas y planchas pasó a escribir oficios, de caligrafar y engrasar rifles a manejar con destreza una máquina de escribir, de la fuerza bruta a la belleza de las palabras. Pero Luchito solo tenía primaria, algo que no iba con sus notarias capacidades. Entonces lo inscribió en la secundaria. Así, mi abuelo, por las mañanas, era furriel del ejército y por la tarde, empeñoso estudiante del colegio local. Cuando 3 años después salió del ejército, en efecto era otra persona. Tenía algo más de mundo. Sí, tenía una mejor educación. Sí, pero también era consciente de que quería una vida distinta a la de su padre. No porque la despreciase o rechazase, sino porque se dio cuenta de que era injusta. Entonces, ya no regresó a Huacraruco, la hacienda de los Gildemeister, sino a Cajamarca, donde acabó la secundaria en la escuela nocturna mientras se ganaba la vida como arriero. Llevaba ganado de los Andes cajamarquinos a la costa de Pacasmayo y Paiján, y volvía con sus burros llenos de guarapo, chancaca y azúcar. Escribidor de cartas, donde redactaba a máquina o con su preciosa letra escritos notariales, esquelas judiciales o encendidas páginas entre amantes prohibidos, y tramitador burocrático. La vida de arriero era muy dura, y un día lo perdió todo en una avalancha que se llevó sus mulas y su carga. Entonces se enteró que la Dirección de Educación buscaba maestros para algunas escuelas rurales. El único requisito, tener secundaria completa. Se inscribió y lo nombraron profesor de la escuela de Querocotillo, un distrito de la lejana provincia de Cutervo, en el norte de Cajamarca. Allí fue con mi abuela y sus por entonces 2 hijas mayores, mi tía Consuelo y mi mamá. En un juego semántico y geográfico, de Querocotillo pasó a Querocoto, un distrito de Chota, provincia donde nació el hoy famoso Pedro Castillo. Luego, con 4 hijos, pasó a San Marcos, otra provincia cajamarquina, y años más tarde, ya con 9 hijos, se hizo profesor de un colegio nacional cajamarquino, el famoso 91, donde yo hice la primaria gracias a él. Muchos años fue profesor unidocente, es decir, el único maestro del colegio, enseñándoles en el mismo salón y a veces a la intemperie las primeras letras y las operaciones matemáticas a niños y jóvenes campesinos que iban del 1º a 6º grado. Vaya que se necesitaba vocación y un gran esfuerzo para dictar tantas materias a la vez. Mi abuelo me contaba que pasaba todo el día en la escuela. No solo porque era el único profesor que dictaba y realizaba tareas administrativas y de mantenimiento, limpiar la escuela, por ejemplo, sino porque era meticuloso y dedicado y le gustaba preparar con su hermosa letra cada una de sus clases. A mis alumnos les he dedicado más tiempo que a mis hijos, me dijo alguna vez. Pero él que hacía sacrificios no solo era él, también sus alumnos, quienes, como también sucede hoy, para llegar a la escuela se trasladaban a pie o en mula, varias horas para ir a la escuela donde de la mano de mi abuelo aprendían a escribir y leer, a sumar y restar, y estoy seguro, también clases de decencia, humanidad y ética. Yo tenía que vivir en la escuela, hijo. Había que hacer de esos muchachos unos hombres de bien, me dijo varias veces, mientras trataba de hacer lo mismo conmigo, su nieto mayor. Si bien empezó como profesor de tercera,
así le decían a quienes hacían, habían sido admitidos solo con secundaria para ser profesores en las escuelas rurales. En las vacaciones de verano, ya sea que estuviese en Querocotillo, Querocoto o San Marcos, iba a Cajamarca a formarse como profesor y sacar su título profesional. Eso le iba a permitir, por un lado, dejar su vida errante de profesor rural y asentarse en Cajamarca, la capital, para que sus hijos, varios de ellos ya convertidos en sus alumnos de las escuelas rurales, pudiesen seguir la secundaria. Su propia experiencia vital le había enseñado que la educación te abría el mundo, te sensibilizaba y a veces te ayudaba a salir de la explotación, a veces. Pero por eso, hoy que veo a Pedro Castillo, rememoro imaginariamente los escenarios por donde se movió mi abuelo mientras fue maestro rural, que son los mismos donde creció Castillo y forjaron su carácter, su personalidad, sus ambiciones. No sé si los valores de Castillo sean los mismos de mi abuelo. No sé si sus alumnos hayan sido para él como lo fueron para mi abuelo, casi como sus hijos. No sé si Castillo esté a la altura de mi abuelo, pero sí sé que su llegada al poder significaría una reivindicación para aquella inmensa cantidad de peruanos que construyeron su propia y su futuro en el campo. Aquellos que son vistos con desprecio por élites ilustradas, que se burlan de ellos porque creen que no saben hablar, que no saben escribir, que no saben expresarse y por ello que son brutos. Hoy tengo en mi mano una carta escrita por mi abuelo a mi madre. Su letra sigue siendo preciosa, pero está lleno de errores de concordancia y por allí alguna falta de ortografía. Yo, que lo conocí y que he recibido clases de varias de las mentes más brillantes de este país, jamás me atrevería a decir que mi abuelo fue bruto. Debe ser una de las personas más inteligentes que he conocido y sin duda, la más decente. Sí, también tuvo los errores de los hombres de su tiempo, pues a veces nos resulta imposible escapar de nuestras taras sociales y culturales. Nació en 1923 y claro, era machista y homofóbico. Sí, recurría a la violencia física con sus hijos y nietos. Debo agradecerle algunos correazos. Sí, aunque suene increíble, también veía en el quecho un sinónimo de atraso. Aunque trato de entenderlo, pues para él salir del campo significó dejar de ser como su padre, un semiesclavo y darles educación a sus hijos. Aún rechina en mis oídos aquella frase que dijo en un almuerzo familiar cuando al escuchar de boca de mi tío Howard que los padres de su novia le habían dicho «indio». Le salió de las tripas lo siguiente: ¿de qué se admiran esos pobres diablos si todita su familia es quechuera? Hijo, desde que yo tengo uso de razón, en nuestra familia nadie usa esa lengua. Ellos sí son indios. Sí, nadie escapa a las taras de su tiempo. Quizá por situaciones como esta, en su casa sus hijos no escuchaban huayno sino rock. No querían conocer Querocoto o Querocotillo, las raíces de la vocación de su padre, sino Lima y más tarde Estados Unidos o Europa. O evitaban la vida del campo y añoraban una vida citadina, moderna y lejos del atraso. Yo mismo, educado en Cajamarca, Trujillo y Lima con estadías en la Universidad Católica y la UPC, muchas veces me he sentido más cercano a un europeo que a un aymara. Y a mi paisano Castillo, yo mismo sé más de rock que de huaynos, de filosofía occidental que del pensamiento andino, y he sido 30 veces a Europa. Ninguna a Querocoto y Querocotillo y he visto esto con normalidad, sin cuestionarme nada. Sin embargo, esto no es una disculpa lo que vivimos durante estos años y lo sufrimos con más claridad en estas elecciones. Es esa falta de conexión entre los peruanos, ese eslabón perdido que nos haga sentirnos iguales en medio de nuestras diferencias. A un profesor rural como Castillo se lo desprecia, no solo por sus notorias debilidades, sino por su origen. Porque a muchos peruanos les resulta inconcebible que un campesino como él, que no habla bien, que se equivoca al multiplicar,
que no sabe qué es monopolio llegue al poder.